Bien, buenas tardes con todos. Espero que, se hayan pasado una buena mañana. Seguimos con nuestras clases. Pensaba enviar un trabajo asíncrono, pero como ya supe de la reunión, pues ya yo pensé que nos íbamos a demorar un poco más. Pero no importa, seguimos en clases normales y vamos a empezar con nuestra presentación, ¿sí? Ingeniero, Dígame. disculpe, me voy a ausentar 5 minutitos y ya regreso, por favor. Ya, listo, listo, no hay problema. Bien, habíamos visto entonces en un inicio lo que son los aspectos conceptuales del presupuesto, ¿verdad? Habíamos visto la definición, orígenes del presupuesto, veíamos cuál es la definición, de dónde viene, qué más. Habíamos visto que el presupuesto son todos los estados financieros proyectados a futuro, los estados financieros históricos son los pasados, ¿sí? ¿Qué más habíamos visto? Cuáles son los objetivos del presupuesto, las características, ¿verdad? Las ventajas y las desventajas del presupuesto. Habíamos visto también cuáles son no cuáles, sino más bien sobre los principios presupuestarios y ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, aquí entramos ya a la clasificación de los presupuestos y no sé, déjeme ver si es que podemos ver, voy a apagar mi cámara, correcto. Listo. Vamos a ver si es que se puede ver esta foto. Exacto. Ahí creo que sí se ve, ¿no es cierto? Lo que dicen los presupuestos, ¿no? ¿Qué son? Entonces ahí nos dice claramente, son el cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se producen por una actividad económica. Esa es otra definición de presupuestos. Entonces una compañera, usted me decía, ¿cuál de las definiciones podemos poner? Te digo cualquiera, no hay ningún problema. La cosa es que sea de las definiciones que nosotros hemos propuesto en clase, ¿no? Entonces los presupuestos se dividen en costos y gastos, ¿no es cierto? Y también tenemos sobre la reingeniería de la producción y de los costos de producción y operación. ¿Qué significa reingeniería? La ingeniería no es nada más que volver a hacer la ingeniería, ¿sí? Entonces, entendiendo un poquito, aquí pongamos reingeniería, es volver a hacer, o sea, volver a crear toda la parte de la producción y los costos de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende a la reingeniería? Miren lo que dice. Es entendida como un mejoramiento continuo de la calidad, la racionalización de las operaciones de producción y reducción de costos. Eso se llama reingeniería de la producción. O sea, em, la reingeniería siempre se está renovando. ¿Por qué? Porque va mejorando cada vez más, es un mejoramiento continuo en todo aspecto, ¿no? Pero sobre todo es en la calidad de esta reingeniería. Y obviamente los presupuestos lo que nos permiten es que esta reingeniería sea dándose todo el tiempo, ¿sí? Por lo que vamos a ir mejorando cada vez que hagamos un presupuesto, vamos a ir mejorando nuestra empresa. De ahí vienen los objetivos y los beneficios, ¿sí? Los objetivos, la racionalización de las operaciones, el mejoramiento de la calidad, aquí podemos ver, ¿no? Y la disminución de costos. Son los objetivos de una reingeniería. Cuando nosotros estamos trabajando en el mejoramiento de la calidad, en el mejoramiento de los procesos productivos, de los procesos de producción, tenemos tres objetivos básicos, ¿no? Racionalizar operaciones. ¿Qué significa racionalizar? Hacerlas más racionales, hacerlas más, eh, más sencillas de realizar, ¿sí? El mejoramiento de la calidad, obviamente, siempre debemos tender a lo que es la calidad total y la disminución de costos, que es lo primordial para la empresa, ¿sí? Los beneficios de una reingeniería sería la eficiencia en la información, permanecer en el mercado competitivo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Adaptación de las condiciones cambiantes del consumidor y el ahorro de tiempo en la contabilidad
administración y distribución de la información. ¿Sí? Ahí se me fue y se ha ido a admiración. Es administración y distribución de la información. Entonces, como vemos, la reingeniería tiene beneficios, ¿no? Tiene beneficios como es hacer más eficiente a la información. ¿En qué sentido eficiente? O sea, más fluida, una comunicación mucho más fluida, ¿sí? Nos permite estar siempre a la vanguardia, permaneciendo en un mercado que siempre va a ser competitivo y obviamente adaptarnos a los cambios del entorno, porque siempre el entorno va a ir cambiando. Ayer hablábamos de las empresas que no habían dado ese salto tecnológico, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, en la ciudad de Quito, había almacenes de globo, ¿no? Almacenes de globo, decía, se vende desde un alfiler hasta un elefante. Pero a la final no permaneció el globo y ahora es un local pequeñito de lo que era antes una gran empresa, ¿no? Ahora es un local pequeño que está en el centro sur de la ciudad y centro norte, perdón, de la ciudad y obviamente ya no es lo que era antes, ¿no? Aunque sigue en el mercado, pero ya se ha quedado totalmente relegado. Entonces, lo que nos permite los presupuestos, ir mejorando, ir cambiando, que estemos a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de los cambios económicos, a la vanguardia de los eventos financieros que existan en el país, ¿no? Y que nos permiten, obviamente, como variables, ir ajustándolas para poder nosotros seguir siendo competitivos, ¿sí? ¿Cómo se estiman los presupuestos? Ahí en la parte central está, ¿no? Aquí es cómo es entendido los presupuestos, o la ingeniería más bien. Acá, ¿cómo se estiman los presupuestos, no? Para estimar los costos de una actividad económica se deben asignar costos a los insumos o materias primas asignadas teniendo en cuenta las labores que desarrolla en cada área determinada, ¿sí? Entonces, hay una planificación estratégica y una planificación financiera que van de la mano con los presupuestos, ¿no? La planificación estratégica se planea, en cambio, la planificación financiera se estudia. ¿Qué se planea en la planificación estratégica? En esta plantea los objetivos a corto y largo plazo de una empresa y las estrategias que permiten alcanzar las mismas. Sus objetivos deberán ser cuantificables, ¿sí? En número, esta planificación estratégica. Y la planificación financiera se estudia y se evalúan los resultados monetarios o cuantificables que se esperan en los planes acordados a corto y largo plazo, ¿sí? Y dentro de estos dos métodos se encuentran los presupuestos, que expresados en cifras monetarias permiten conocer los planes de la dirección expresados en cifras, que permiten obviamente expresar el conocimiento de las posibilidades de lograrlo. Ahí podemos ver, ¿no? Que los estados financieros futuros o proyectados es lo que nos da es la punta del iceberg para poder nosotros poder saber si es que realmente una contabilidad o todos los temas financieros actuales pueden continuar iguales o tendrán que cambiar en un futuro, ¿no? ¿Por qué son importantes los presupuestos? Los presupuestos son el peldaño para realizar los estados financieros, ¿sí? Son las herramientas ideales para mejorar la calidad y eficiencia de los costos de producción, ¿sí? Por eso son importantes los presupuestos. ¿Qué más tenemos? También tenemos dentro de los presupuestos los costos y gastos. ¿Cuál es la importancia de los costos y gastos? Podemos verla en este recuadro de aquí. Los costos y gastos son muy importantes porque nos ayudan a establecer precios, reducir costos y conocer el punto de equilibrio, ¿sí? Muy importante, ¿no? Reducir costos, establecer precios y conocer los puntos de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿por qué son importantes los costos y los gastos? Si yo les pusiera en una prueba, ¿qué me contestarían ustedes? Los costos y los gastos son muy importantes porque nos ayudan a establecer precios, a reducir costos y conocer el punto de equilibrio. Tres cosas importantes por las cuales se debe estudiar los costos y los gastos, ¿sí? ¿Qué son los costos y los gastos? Los costos, sí, es la sola inversión que una empresa hace con el fin de producir un bien, comercializar un producto, prestación o prestar un servicio. En cambio, un gasto es un desembolso pago que hace la empresa
para producir un producto o servicio, pero no están directamente vinculados con el proceso de fabricación, ¿sí? Acuérdense, los gastos no están vinculados al proceso de fabricación. ¿Estamos? Ojo. De ahí dice cómo se clasifican los costos. Muy importante, ¿sí? Muy importante. Primero, según su comportamiento. Bueno, hay varias formas, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar una y posteriormente vamos a ver si encontramos otras más, ¿no? Entonces, nos dice que la primera se clasifica según su comportamiento. Según su comportamiento son costos fijos y costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Alguien sabe? Por favor, me dice que son costos fijos. Los que no varían en un periodo contable. Correcto, los que no varían en el periodo, con los de cada periodo contable, ¿no? Los costos fijos no varían en su periodo contable, ¿no? O en un periodo determinado, podríamos hablar, no un periodo contable, en un periodo determinado. Los costos variables, en cambio, son lo contrario, los que sí van variando conforme se vaya produciendo, ¿sí? Entonces, ahí van variando los costos variables. Segundo, según el periodo de tiempo, a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? No hay más. Tercero, según la imputación a productos, costos directos y costos indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? ¿Alguien me puede decir? Los que están relacionados directamente con la producción. Perfecto, los que van relacionados directamente con la producción, muy bien. Y los indirectos, lo contrario, ¿no? Los que no se relacionan directamente con la producción, ¿verdad? Según la naturaleza, los costos de amortización, ¿alguien me puede decir qué es una costo de amortización? A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Qué es la amortización? Se relaciona a los créditos. No te entendí, háblame un poquito más alto. Tal vez se relacionan a los créditos. Para los créditos. No. La amortización es el valor que va perdiendo y va degradando el producto o el bien, ¿sí? El bien que tú estés, ¿cómo es que tú tengas? O sea, más bien no los productos, sino los bienes que tú tengas, ¿sí? Los costos de amortización. Los costos financieros y hay también los costos tributarios. Todos estos costos es el valor que se genera por efecto de la devaluación de un bien. Eso es el costo de amortización. El costo financiero es los costos que se generan por haber hecho los movimientos de dinero dentro de la empresa, ¿no? Y los costos tributarios, el precio que tú tienes que pagar por cuestiones o el costo que tú tienes que pagar por cuestiones de tributación, la SRI. ¿Estamos? Listo. Miren cómo rápidamente hemos visto esta tabla de presupuestos, que es excelente para estudiar, ¿no? Excelente. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Son las 3. No, tenemos tiempo todavía. Listo. ¿Sí? Vamos a ver una proyección. Vamos a ver un mapa conceptual, otro mapa conceptual acerca de otro temita, ¿no? Sobre los mismos presupuestos. Vamos a revisar. Ok. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces un poquito más a profundidad lo que son los presupuestos, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice qué son los presupuestos? Entonces nos dice que el presupuesto, ¿qué es el presupuesto? Ya lo hemos visto, pero también vamos a dar otro enfoque de presupuesto, ¿no? Se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto, de tal manera que puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. ¿Sí? O sea, en definitiva lo que hemos visto, ¿no? Es el presupuesto, es todo el dinero que tú vas a tener que más bien, que se necesita para incurrir en los gastos de fabricación de un producto, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Para qué nos sirven los presupuestos, no? Primero, para saber cuánto dinero se va a ganar. Como es una proyección a futuro, entonces
nosotros vamos a saber cuánto dinero vamos a ganar. Tener en mente la cantidad de ingresos que se generará. Ojo, aquí clarito lo dice, ¿no? Se generará mensualmente, ¿sí? O cada cierto periodo, y ayudará a definir qué gastos se pueden asumir. Esto en la práctica permite organizar de la mejor forma posible el capital para hacerlo rendir al máximo, ¿sí? En la práctica. Entonces, mire lo que nos dice, ¿no? Vamos repitiendo por acá. ¿Cuánto dinero se va a ganar? Y en la práctica, ¿qué nos dice? Permite organizar de la mejor forma posible el capital para hacerlo rendir al máximo. Eso es lo más importante, ¿no? Que usted entienda que el capital debe rendir al máximo, ¿sí? Para eso sirve un presupuesto. También nos sirve para conocer a dónde va a ir el dinero. Esto permitirá definir qué gastos son necesarios y cuáles no, de tal modo que se puedan tomar decisiones estratégicas con responsabilidad. Ver el modelo de organizar las finanzas, el modo de organizar las finanzas. Entonces, los presupuestos nos permiten ver cómo se pueden organizar las finanzas, ¿sí? Tomar el control de la economía de la empresa, permitirá priorizar los gastos, fijar objetivos, desarrollar habilidades para analizar distintas situaciones y reaccionar de manera adecuada ante los imprevistos que se puedan surgir, ¿sí? Eso sería. ¿Qué más tenemos? Tenemos también establecer el método para alcanzar los objetivos. Veamos lo que nos dice. Una vez que hayan organizado los beneficios y los gastos, podemos concretar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Cuando nosotros organizamos los beneficios y los gastos, más que todos los gastos, ya podemos nosotros medir nuestros objetivos. Mientras no hagamos eso, nosotros no podemos medir objetivos ni al corto, ni al mediano, ni a largo plazo. ¿Por qué? Porque debe ser planificado y la planificación viene desde la parte financiera. Si la parte financiera no está planificada, menos podemos planificar ningún objetivo para la consecución de la producción que nosotros tenemos por, valga la redundancia, por objetivo hacer a futuro, ¿no? Y de este modo se puede ir planificando su consecución de forma ordenada y coherente, ¿verdad? Veamos los tipos de presupuestos. Entonces, ya lo vimos hace un momentito, pero vamos a ver nuevamente. En función de la entidad, son públicos, ¿sí? Que son elaborados por los diferentes estados y las administraciones públicas para controlar los gastos y los egresos que realizarán en distintas dependencias. Entonces, ya tenemos otro tipo de división de los presupuestos, los públicos y los privados, ¿no es cierto? Ahí están los privados. Dice, los elaboran las empresas particulares, quienes primero estiman sus ingresos, después establecen cómo gastar, ¿verdad? Ellos saben cuánto ingresos tiene y después vemos cómo gastamos según el presupuesto que se realice. ¿Qué más? En función de su contenido, tenemos presupuestos principales, que son una especie de resumen en donde se establecen los puntos estructurales que componen los elementos de la empresa. O sea, los presupuestos principales es un presupuesto general, a priori, que se da a una empresa, ¿sí? A una empresa. Y son los macro presupuestos, podríamos decir. ¿Sí? Y de ahí vienen los presupuestos auxiliares, sí, que en realidad no los vamos a estudiar de esa forma nosotros, pero se los puede dividir así, ¿no? Se muestran las operaciones estimadas de cada uno de los departamentos de la empresa, es decir, forman parte de un presupuesto principal. O sea, son las ramificaciones del presupuesto principal. El presupuesto principal es para toda la empresa, pero ya, por ejemplo, para el departamento de ventas hay un presupuesto de ventas. Para el departamento de producción hay un presupuesto de producción. Para el departamento de compras hay un presupuesto de compras, ¿sí? Pero todos tienen que ser ramificados al presupuesto principal anual que se tome en consideración para que la empresa pueda funcionar y producir, ¿sí? De ahí tenemos en función de su forma.
flexibles. Y nos dice, ¿cuáles son los flexibles? Son aquellos que anticipan alternativas, por lo tanto poseen determinada elasticidad ante posibles cambios. En este tipo de presupuestos existen diferentes planos de alternativas en caso de que las situaciones previstas se vean modificadas. Dichas variaciones se expresan fijando porcentajes de acuerdo a una base determinada. Ahora bien, esto, por ejemplo, habla del presupuesto de ventas, ¿no? El presupuesto de ventas siempre es flexible, ¿sí? Siempre es flexible. Entonces, obviamente, tiene que serlo para que puedan ser modificadas en el transcurso, o sea, con el paso del tiempo son modificadas en pro o en contra, pero son modificadas, ¿no? Los presupuestos fijos son los presupuestos que permanecen iguales durante todo el periodo presupuestal, es decir, no se prevén variaciones ante posibles cambios. Sin embargo, esto no significa que no se tenga que revisar periódicamente. Y estos presupuestos, por ejemplo, es el de compras. Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque el presupuesto de compras no puede pasarse de un presupuesto estimado y puntual, ¿sí? Estimado y puntual, ¿sí? Tenemos en función de su duración. Eso era a corto plazo, ¿no es cierto? Ciclo de operaciones que abarca un año o menos. Y tenemos el de largo plazo, que se aplica, que el ciclo de operación abarca más de un año. Entonces, si yo le pregunto en la prueba y les digo, ¿cuánto dura un presupuesto de largo plazo? Les tendrá que responder más de un año, ¿no es cierto? Más de un año. No más de 5 años, no más de 10 años, más de un año. En función de la técnica de elaboración, puede ser estimados, ¿sí? Son aquellos presupuestos que se elaboran en base a experiencias del pasado. O sea, se toma toda la parte histórica de esos presupuestos, ¿sí? Y de forma empírica, ¿sí? Por lo que existe una probabilidad más o menos razonable de que suceda lo que se ha estimado. Entonces, se toma de 3, 4 años atrás, se toman los presupuestos que se habían hecho sobre tal o cual evento dentro de la empresa y este año, pues, hacemos un presupuesto muy similar, porque sabemos que eso es lo que se va a gastar y eso es lo que se va a utilizar para realizar la producción o para realizar la actividad que se vaya a realizar, ¿sí? Y es un presupuesto empírico. Y los estándares, que es un presupuesto ya fijo, ¿no? Estos presupuestos es sobre bases científicas y mediante estudios estadísticos, análisis estadísticos, por lo que el porcentaje de su error se reduce significativamente y representa los resultados que se deben obtener. Y esos son los resultados que deben obtenerse, ¿no? Obviamente. En función del objetivo estimado, tenemos de posición financiera. En este tipo se muestra la situación financiera que tendrá la empresa en el futuro, en el caso de que alcance el objetivo estimado, ¿sí? Entonces, en este presupuesto de posición financiera, se ve la situación financiera que va a tener la empresa en un futuro, ¿no? De resultados, este presupuesto muestra los resultados a obtener en caso de que se cumplan las condiciones previstas inicialmente, ¿sí? Hasta eso nos permite ver el presupuesto. ¿Cuáles van a ser nuestros resultados a futuro? Eso es muy bueno, muy bueno. Y de costes, que reflejan las erogaciones que se van a efectuar para un periodo futuro, o sea, los desembolsos que se harán para un periodo futuro. Para su elaboración se toma como base los pronósticos de ventas, ¿sí? De ventas. Y miren, esto es en realidad lo que podríamos hablar sobre los presupuestos, ¿no? Ese es un mapa conceptual de presupuestos que pueden encontrarlo también. Hay en el internet un mapa muy similar, ¿sí? Todos pueden encontrarlo, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Estamos viendo la parte teórica de los presupuestos, ¿sí? Ya vamos a hacer una pequeña lectura, les voy a enviar a hacer una lectura.
pero vamos a esperar hasta la próxima semana para que podamos realizar estas lecturas y sacar ciertos tips para nuestros presupuestos, ¿no? Bien, vamos a estudiar también presupuestos de ventas, vamos a estudiar algunos otros tipos de presupuestos, ¿sí? Que nos van a dar luz en cuanto a nuestro trabajo se refiere. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver un poquito sobre la metodología para elaborar un presupuesto, ¿sí? Permítame un ratito. ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Todo está claro. Sí. Qué bueno. Por mi parte, sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a analizar un poco cómo se elabora un presupuesto, ¿sí? Vamos a ver. Listo, tenemos tiempito, ¿no? Entonces vamos a ver la metodología para elaborar un presupuesto. Listo, ahí está metodología para elaboración de un presupuesto. Leamos un poco y vamos explicando cómo es esta metodología. A ver, vamos a ver entonces aquí lo que es la definición del presupuesto, lo que ya habíamos visto, ¿no? Vamos a volver a recapitular y yo recapitularé las veces que sean necesarias para que usted tenga claro todo lo que es presupuesto, ¿no? Definición de presupuesto, principios presupuestales, análisis estratégico, enfoque de trabajo, elaboración de presupuesto, mecanismos y técnicas, etapas del proceso presupuestal, ventajas y desventajas, descripción de un plan presupuestal y un pequeño caso práctico al final. Eso lo vemos después, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya habíamos visto lo que es un presupuesto. Dice, es una herramienta de planeación y control. Miren, ojo, una herramienta de planeación y control más empleada por las empresas del mundo. O sea, es una herramienta de planeación y control. Si yo le pregunto a la prueba y les digo, ¿qué tipo de herramienta es un presupuesto? Se me tendrá que contestar, es una herramienta de planeación y control. Ojo que les estoy dando ya ciertas preguntas de las pruebas o exámenes, ¿no? Pilas ahí, pilas. Bueno, cuando nos dirá, este profe es malo, este profe es durísimo, uy, ¿verdad que estoy dando todas las facilidades? Bueno, podemos decir también que el presupuesto se confabula o tiene mucha conexión con la economía a través de, Ingeniero, dígame, disculpe que le interrumpa. Dijo planeación y control. planeación y control, sí. Ok, gracias. Ya, hay diferentes disciplinas con las cuales, o diferentes tipos de, sí, disciplinas hablemos, ¿no? Por ejemplo, con la economía, tiene mucho contacto en el análisis micro y macroeconómico. Con la estadística, se utilizan los presupuestos para realizar los pronósticos estadísticos. En la administración, ¿sí? Provee las funciones básicas en toda la organización. Con la contabilidad, en la información contable y financiera. Con las finanzas, en el análisis y la toma de decisiones. Entonces, ustedes se dan cuenta, con cada una de estas áreas, ¿sí? Está concatenada o está anidados los presupuestos, ¿no? Con la economía, con la estadística, con la administración, con la contabilidad, con las finanzas. Entonces yo les digo, a ver, hábleme, por favor, indíqueme cuál es la relación que tienen los presupuestos con la estadística. Usted debe saber, ¿no? Colabora con los pronósticos. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que hay entre la contabilidad y los presupuestos? Permite obtener información contable y financiera. Y con la estadística, colabora, pero con la economía, para realizar los análisis micro y macroeconómicos, etcétera, ¿no? Miren qué cosas sencillas las pruebas, las preguntas que yo hago, ¿no? Los principios presupuestales universales. Ahora sí vamos a estudiar los principios presupuestales, que es la previsión, es el estudio anticipado y logro de metas, ¿sí?
Es la predictibilidad y determinación y objetivo. ¿Sí? La previsión. Su palabra lo indica. ¿Qué es prever? Prever es antes de. ¿Sí? Tengo que prever los gastos de la semana. O sea, tengo que Es ver un antes. anticipo, puede ser. Exacto, perfecto. Antes de que suceda, usted ya se anticipa al futuro, ¿no es cierto? Entonces, los presupuestos tienen un principio de previsión, ¿sí? ¿Qué más? La planeación, obviamente un presupuesto debe planearse, ¿sí? Para el logro de los objetivos propuestos. Debe tener precisión, participación, unidad, contabilidad, flexibilidad, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, la precisión, la participación y la unidad, ¿qué tipo o a qué, ¿cómo se llama? ¿A qué, se me fue? ¿A qué etapa de la Principio. planeación presupuestal pertenece? A la planeación, ¿no es cierto? A la planeación. Bien, de ahí viene la organización, ¿sí? Entonces ya tenemos tres, ¿no? La organización dice que destaca la importancia de las actividades humanas para conseguir metas, el orden y la comunicación, ¿sí? El orden y la comunicación. Es muy importante. El presupuesto permite y alcanza el orden y comunicación. Orden, porque los presupuestos deben ser muy bien planificados, muy bien ordenados. Y comunicación, porque nos comunican a futuro lo que nos puede estar pasando, ¿no es cierto? Dirección, ¿sí? Estos son todos los principios presupuestales. Que muestra cómo conducir al individuo para lograr los objetivos propuestos. Autoridad y coordinación. ¿A qué principio presupuestal pertenece la autoridad y coordinación? A A la la dirección. dirección, ¿no es cierto? Principios presupuestales, ¿no? Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos el control, ¿no es cierto? Otro principio presupuestal muy importante. Sí, teniendo dirección y no teniendo control es como que no tuviéramos nada, ¿sí? Sí, el control dice detecta variaciones entre los datos reales y las metas propuestas. O sea, entre lo real y lo futuro no puede haber variación y para eso existe el control. Y dentro del control está el reconocimiento, la excepción, la norma y conciencias de costos. ¿Sí? El control. No se olviden del control. Ya tenemos varios principios presupuestales, ¿no es cierto? Ahí están reunidos en realidad 5 principios básicos presupuestales. Hay más, sí hay más, pero realmente estos son los más importantes. Creo que sí vamos a ver unos pocos más, ¿no? Pero estos son los que realmente valen la pena, ¿no? Estudiarlos y analizarlos. Estos son los principios presupuestales. Veamos el análisis estratégico. Estudia cómo se utilizan los recursos de una empresa teniendo en cuenta las oportunidades que brinde su entorno económico. ¿Sí? Es un análisis, como su nombre lo indica, estratégico. O sea, estudia estratégicamente cuáles son los recursos de la empresa y cuáles son las oportunidades que va a brindar la parte económica de la empresa para poder surgir y seguir adelante. Y aquí tenemos el análisis estratégico, tenemos una planeación a corto plazo y una planeación a largo plazo, ¿no es cierto? Y la planeación a corto plazo, pues se hará un presupuesto a corto plazo y a largo plazo se hará un presupuesto de largo plazo. El presupuesto a corto plazo, ¿a qué tiempo se hace? ¿Y alguien me responde? A partir del año. Más de un año. Ya ven, ahí cero les pongo. Cero, pero con compás. El presupuesto a corto plazo es menos de un año o hasta un año. ¿Sí? En cambio, el presupuesto de largo plazo es pasado el año. Pasado del año. Correcto. Es pasado el año, 2 años, 3 años, 4 años. Por lo general hay empresas que hacen presupuestos hasta 5 años después, ¿no? Para que esto lleve concatenación con la visión de la empresa. O sea, en 5 años tener un crecimiento del 16% en ventas
¿Sí? Eso es el presupuesto a largo plazo. ¿Sí? Bien, nos queda menos de un minuto y creo que con esto nos quedaríamos aquí. Sí, ya no tenemos tiempo.